Muy buen día a todos. Espero que este video sea de bastante provecho para ustedes como apoyo a su curso de cálculo integral. El día de hoy vamos a estudiar la primera forma de calcular antiderivadas o integrales indefinidas, y es la integral de una potencia de x. Es decir, vamos a entender cómo integrar este tipo de funciones, ¿sí? Entonces, es entender qué función hay que derivar para obtener x a la n. Entonces, por ejemplo, si tenemos integral de x a la 2 de x, entonces, ¿qué función hay que derivar para obtener x al cuadrado? Esa es la pregunta que quiero resolver aquí. ¿Qué función hay que derivar para obtener x al cuadrado? Entonces, si recordamos de nuestro curso por allá de cálculo diferencial, debemos pensar en una función de la cual bajemos el exponente y al restarlo nos dé 2. Entonces, ese exponente tiene que ser el 3. ¿Por qué? Porque fíjate que yo lo bajo, ¿cierto?, a multiplicar, y luego le resto 1 y quedaría x al cuadrado. Entonces, ya sé que tiene que ser una función que sea múltiplo de x al cubo. Ahora, resulta que al derivarla, fíjense qué pasaría. O sea, si yo digo, bueno, es que mi f entonces es x al cubo, mi f mayúscula. Yo la derivo y pues me daría 3x a la 2. Parcialmente nos dio el resultado, ¿cierto? Que queremos, que es x a la 2. Pero apareció este elemento que es el que no queremos, ¿sí? Porque la función tiene que ser solamente x a la 2. Entonces, para eso, lo que yo hago es dividir aquí entre 3, ¿cierto? Voy a dividir aquí a la función entre 3. ¿Para qué? Pues para que cuando baje el 3, con el 3 que tengo abajo dividiendo, se simplifique y ahí se me quede x a la 2. O sea que en conclusión tendría que ser x a la 3 sobre 3. Y obviamente más una constante de integración. ¿Cómo se verifica esto? ¿Sí? Entonces ya saben, mi función f mayúscula es el resultado, que sería x cubo sobre 3 más k. Entonces, si yo la derivo, obtendría que, pues que baja el 3, restamos 1 al exponente, y la derivada de k da 0. Entonces, fíjate qué papel juega ahí el 3 en el denominador. Simplificar a este que iba a bajar, a multiplicar. Entonces, ¿qué me queda como resultado? X cuadrado solito. Lo cual verifica que efectivamente esa función x cubo sobre 3 más k es una antiderivada de la función x al cuadrado. ¿Sí? Bueno, cuando pongo el parámetro más k pasa de ser una antiderivada a ser la integral indefinida, ¿cierto? Porque está parametrizada. Ya saben que esta constante k pertenece a los números reales. Voy a compartir pantalla aquí para que puedan ver esa implicación ahí en GeoGebra. Así que pues pueden, se hace visual lo que les quiero compartir. Entonces, van a ver aquí mi aplicación de GeoGebra clásico. Lo quiero compartir con ustedes. Bueno, ahí ya lo están viendo. Es la misma construcción de la vez pasada, del video de la sesión anterior. Entonces, vamos a ver.
tenemos acá nuestra función x cubo sobre 3. Entonces vamos a escribirla acá. Sería x al cubo sobre 3. ¿Listo? Entonces fíjense que la derivada x cuadrado, efectivamente. Sin embargo, fíjense que no es solo ella, es toda una familia. Mira, toda esta familia de funciones, yo las derivo, ¿sí? Y la derivada sigue siendo x cuadrado. Ahí pueden ver la derivada en rojito, la función x cuadrado, que ya se mantiene, y la función f mayúscula, pues puede ser cualquiera de esa familia de funciones que ustedes están viendo ahí. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, tendríamos x cubo sobre 3 más 5. Fíjate que la derivo y da x cuadrado. Pero puede ser cualquiera en todo ese intervalo. Por ejemplo, acá, aquí está x cubo sobre 3 menos 0.6. Igual yo la derivo y da x cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo básicamente, nuevamente repito, la integral indefinida es toda una familia de funciones parametrizadas por la constante k de integración. Bueno, depende del libro que ustedes manejen, ¿no? También la pueden llamar la constante c. Lo importante es entender que esa constante es el parámetro para toda la familia de funciones que están contenidas en la integral indefinida. Ahora, miremos por ejemplo esta. Tenemos integral de x a la 3 de x. Entonces, siguiendo la misma idea, fíjense que debe venir, o sea, la función que hay que derivar para llegar a x a la 3 debe tener un exponente que sea 4. ¿Por qué? Porque el 4 va a bajar y restamos 1 y quedaría x cubo. Bien, fíjense por acá, está f de x igual x a la 4. Si yo la derivo, quedaría 4x a la 3. El problema, ¿cuál es? Que me quedó sobrando ese 4. Entonces, para eso, yo pongo aquí el 4 también a dividir. Fíjense que va a ser el mismo que queda en el exponente, queda dividiendo. ¿Para qué? Pues porque fíjate que cuando baje el 4, se simplifique con el 4 que se está dividiendo y quede solamente el x a la 3, que es el que busco. Por ende va a quedar x a la 4 sobre 4 más la constante. Vamos a verificar. Verificación. Entonces, ¿qué hacemos para verificar? Pues llamamos f mayúscula a x a la 4 sobre 4 más constante. Entonces, yo lo derivo y me quedaría 4x a la 3 sobre 4 más 0. Simplifico el 4 y ¿qué me quedaría? Es solamente x cubo, lo cual verifica que efectivamente es la antiderivada de la función f minúscula, ¿no? Que sería x al cubo. Vamos a probarlo en GeoGebra. Vamos a compartir con ustedes el GeoGebra clásico, lo vamos a compartir y vamos a ver que cualquiera que sea la constante, la derivada siempre me va a dar x cubo. Damos aquí un momento para compartir.
Bueno, creo que aquí ya están viendo GeoGebra. Entonces, fíjense nuevamente que aquí tenemos x a la 4 sobre 4. Fíjense que la derivada es x al cubo. Entonces ahí ustedes pueden ver la función x a la 4 sobre 4 menos 0.6, que es la función que está en verde, y su derivada que es x al cubo. Por ende, ¿qué función hay que derivar para que me dé x al cubo? Pues x a la 4 sobre 4 más una constante, porque fíjate que es toda una cantidad de funciones. Fíjense que la derivada no cambia, la derivada es la misma para todas esas funciones. Para toda esa familia de funciones, la derivada es la misma, x al cubo. ¿Sí? Siempre la derivada es la misma. Independientemente de cuál sea la constante, la derivada siempre nos da x al cubo. En términos generales, podríamos decir lo siguiente, que si yo tengo una función aquí, f de x, ¿sí? Si yo tengo una función f de x que es de la forma x a la n, entonces tendríamos que la integral definida de x a la n digamos que la integral definida de x a la n sería igual a que entonces recuerden que para que me dé x a la n tiene que venir de un exponente que sea una unidad mayor que el que estaba en x a la n. ¿Para qué? Para que cuando baje y restemos 1 quede solo x a la n. Ahora debemos dividir entre n más 1 para que justamente cuando baje el exponente se cancele, ¿sí? Y a este le vamos a poner más k, obviamente donde ya saben que k es un número real. Vamos a verificar. ¿Listo? Vamos a verificar. Entonces sería llamar f de x a x a la n más 1 sobre n más 1 más k. Entonces, f' de x sería, bajamos el n más 1, restamos 1 al exponente, y al derivar el k, pues me queda 0, ¿no? Porque es una constante. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Mira, que este n más 1 con este n más 1 se cancelan. Y me queda x, y bueno, el n más 1 y menos 1 también, y me queda solo x a la n. Lo cual verificaría la formulita. Entonces, esta ténganla en cuenta. Que esta fórmula es válida, pero eso sí, fíjate que esto es siempre y cuando n sea diferente a menos 1. Porque es que si n llega a ser menos 1, ¿qué va a suceder? Que si este n llega a ser menos 1, me va a quedar menos 1 más 1. Y este denominador se me va a convertir en 0. Ustedes recuerden que la división por 0 no está definida. Entonces, la formulita se cumple para integrar potencias de x siempre y cuando esa potencia sea diferente de menos 1. Entonces, en términos generales, integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante, siempre y cuando n sea diferente a menos 1, y bueno, pues k sí puede ser cualquier número real. ¿Listo?
Entonces vamos a ver ejemplos y ahorita vemos qué pasa si fuera menos 1. Entonces, ejemplo. Vamos a hacer la integral de x a la 8 de x. Bueno, pues aplicando la formulita sería x a la 8 más 1 sobre 8 más 1 más k. Entonces esto sería igual a x a la 9 sobre 9 más k. ¿Listo? Vamos a verificar. Fíjense que sobre todo en esta parte inicial del curso, a mí me parece importante verificar. Con eso vamos apropiando cada vez mejor la noción de integral indefinida. Entonces, fíjate, vamos a llamar f de x igual a x a la 9 sobre 9 más k. Entonces, al derivarlo, baja el 9, restamos 1 al exponente, se simplifica el 9, acá me hizo falta un igual, y quedaría esto x. Bueno, este se vuelve 0, ¿no? Porque la derivada es 0, la derivada de la constante. Entonces quedaría x a la 8 más 0, lo cual da x a la 8. Hemos verificado que efectivamente esa función es la antiderivada de x a la 8. Ahí queda completamente verificado. Siguiente ejemplo. Vamos a ver la integral, digamos, de x a la 121 de x. Pues sería ¿cuánto? X a la 122 sobre 122 más k. Esa como tal sería la antiderivada de la función. Nuevamente vamos a verificar. Entonces, verificar pues es llamar f mayúscula al resultado que obtuvimos. Luego lo derivamos. Entonces baja el 122, le restamos 1 al 122 y derivamos la k, que sería 0. Acá mira, estos dos se van a simplificar, me queda sencillamente x a la 121. Verificamos efectivamente que esa es la antiderivada de x a la 121. Entonces, pues es aplicar la formulita, ¿no? Básicamente es aplicar la formulita para la potencia de x. Vamos con otro ejemplo. Entonces voy a borrar acá. Vamos con otro ejemplo. Tenemos integral de x a la menos 12 de x. Pues igual, no importa que el exponente sea un número negativo. Sería x a la menos 12 más 1 sobre menos 12 más 1 más k. Entonces, ¿esto cuánto nos da? X a la menos 11 sobre menos 11 más k. Aquí podríamos escribir esto un poco mejor y quedaría x, pero menos un onceavo de x a la menos 11 más k. Vamos a verificar. Entonces, para verificar, llamamos f mayúscula menos un onceavo de x a la menos 11 más k. Entonces, f' sería, está menos un onceavo, bajamos el menos 11, x a la menos 12, porque recuerden que derivando restamos 1 al exponente. Entonces, fíjate, menos por menos me da más, 11 multiplicando, 11 dividiendo, quedaría x a la menos 12. Bueno, aquí al derivar, recuerden que la derivada da 0 de la constante, también da 0 por acá, me quedaría x menos 12. Entonces, hemos verificado que efectivamente esa es la antiderivada de la función, x a la menos 12. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Tenemos
integral de x, pongámosle a la 2 tercios. Entonces, no importa que el número sea fraccionario. Recuerden que la única restricción que tiene esta fórmula o esta técnica de integración es que el exponente sea menos 1. De resto, pues nos va a servir. Entonces sería x a la 2 tercios más 1 sobre 2 tercios más 1. Entonces, 2 tercios más 1, ¿cuánto es? Sería 5 tercios, ¿no? Entonces, x a la 5 tercios sobre 5 tercios. Bueno, aquí podemos hacer producto de extremos, promedios, y quedaría 3x a la 5 tercios sobre 5. Y recuerden poner la constante integración. Podríamos realmente haberla puesto desde acá inicialmente. Lo importante es identificar la integral indefinida como toda una familia de funciones que está parametrizada por el número real k. ¿Listo? Vamos a verificar. Entonces, para verificar, llamamos f a 3 quintos de x a la 5 tercios más k. Lo derivamos. Entonces, bajamos el 5 tercios, quedaría 5 tercios de x a la 5 tercios menos 1, más 0. Entonces, fíjate, aquí el 5 con el 5 se simplifica, el 3 con el 3 se simplifica, y quedaría x a la 5 tercios menos 1. 5 tercios menos 1, pues esto te da 2 tercios, ¿no? Y queda verificado. Entonces, ¿qué nos queda como tal de este video? Que cuando tengamos una expresión de esta forma, integral de x a la n de x, la integral siempre se va a hacer de esta forma. Miren, sumamos 1 al exponente y dividimos entre eso mismo. Ponemos nuestro parámetro. Pero esto es siempre y cuando el n sea diferente a menos 1. En el próximo video, abordaremos qué pasa si el n es menos 1. Obviamente k es una constante que puede ser cualquier número real. La única restricción que hay para aplicar esta fórmula pues va a ser que el número n, como les digo, sea menos 1. Allí pues habrá que hacer otra cosa diferente, pero espero que este video les haya sido de utilidad. Nos vemos en próximos videos.